Escuchemos atentamente las lecturas de la palabra de Dios. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo y le dijo: pregunta los tiempos pasados, investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le habla desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscar un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas de milagro y de guerras con mano fuerte y brazo poderoso? ¿Hubo acaso hechos tan grandes como los que ante sus propios ojos hizo por ustedes en Egipto el Señor su Dios? Reconoce pues y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra y que no hay otro. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tu descendencia y para que vivas muchos años. La tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alzadnos, digamos todo. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El agua, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Dichoso el pueblo escogido por Dios. La palabra del Señor hizo los cielos y su aliento los astros. Pues el Señor habló y fue hecho todo. Lo mandó con su voz y surgió el orbe. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor está nuestra esperanza, pues eres nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo, aúna con nuestro propio espíritu, de testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para ser glorificados junto con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, Aleluya. Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús les había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hemos escuchado es el final del Evangelio de Mateo y tiene tres cosas interesantes que enseñarnos a nosotros en este domingo de la Santísima Trinidad. Una primera idea que nos deja el Evangelio de este día es que Dios es uno. Esa sería la primera enseñanza para este domingo. Dios es uno. Y eso es importante que lo sepamos porque hoy día quizás ustedes que son un público adulto, mayor, pero aquellos que más tarde o mañana verán esta catequesis a través del canal Padre Wilmer en YouTube, que por cierto denle like y permítanme llegar a más personas, dicho sea de paso. A nosotros cuando venga el 21 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, porque ya la próxima semana se acaba mayo, ¿sí o no? Sí. Y llega junio y ya... ¿Listo? Cada día los días van pasando más rápido, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad que sí? Entonces hoy, qué importante que nos diga que Dios es uno, porque cuando venga diciembre, el 21 de diciembre, la gente... Quizás ustedes no, pero el público más joven podrá decir, el 21 de diciembre, el espíritu de la Navidad. ¿Ya? Y la gente, los católicos malformados, comienzan a decir, es que el cielo ha conspirado a mi favor. Tonterías. No es así, porque hoy el Evangelio nos muestra y nos dice a nosotros que Dios es uno. ¿Ya? Es un Dios. Tiene tres personas, ciertamente, pero Dios es uno. Eso es importante y que nosotros lo sepamos y que es doctrina de nuestra fe católica. Por lo tanto, cuando vengan diciendo por allí en diciembre que está a la vuelta de la esquina y digan el espíritu de la Navidad, no hay ningún espíritu de la Navidad. El único espíritu que yo conozco es el Espíritu Santo. ¿Listo? Por lo tanto, no hay espíritu de la Navidad. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, tu Dios y mi Dios es un Dios que es uno. Es un solo Dios. Segundo, según el Evangelio que hemos escuchado concretamente, nos muestra a nosotros que Dios es comunidad. Sería mi segunda enseñanza. Dios es comunidad. Hay que pensar, por ejemplo, en Génesis, cuando capítulo 1 dice el relato sagrado, claramente, dijo, hagamos el cielo y la tierra, hagamos el hombre a su imagen y semejanza, hagamos. Nos hace pensar eso, ya no solamente que Dios es uno, sino que Dios es comunidad. Dijo que hagamos. Me encanta. ¿Y saben por qué me encanta eso, señora Moraima? Porque un texto en el que estoy trabajando ahorita, en los ratos libres que tengo, cuando me quitan la electricidad, que entiendo que yo creo que las relaciones de parejas tienen que ser en temas de democracia, ahora que se está peleando tanto la democracia, ¿ya? Pero bueno, porque de aquí, de un texto que estoy usando, es hagamos. Pero bueno, no me desvío del tema para no hablar mucho. Oiga, cuando el Padre quiere hacerse hombre, nace en el contexto de una familia, ¿te acuerdas? Lo celebraremos en el mes de diciembre, Dios mediante, ¿ya? María, Jesús, José y el niño. Es una comunidad, hagamos. Y creo que eso es muy importante. Pero hay algo que me llama mucho la atención y lo dice la segunda lectura
y me permito leerlo una vez más. Dice, hermanos, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos. ¿Lo pillaste, Jesús? Tú que leíste la segunda lectura, los que se dejan guiar por el Espíritu, entonces son hijos de Dios. Y eso me encanta. Dios es comunidad y se ha quedado con nosotros y a nosotros nos ha hecho hijos. Segunda enseñanza. Tú y yo somos hijos de Dios. No somos mendigos. Por favor, no hagas que tu oración solo sea pedir. Usted y yo no somos mendigos. La segunda carta nos ha dicho que los que hemos nacido del Espíritu somos hijos. ¿Ya? Y yo tengo que tener aquí conciencia clara que Dios es mi Padre. ¿Ya? Y si Dios es mi Padre, pues entonces cada cosa que me pase en mi vida, cada tragedia que me pueda pasar en mi vida, es porque mi Padre lo ha permitido. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, yo tengo que entender que en cada acción Dios está presente. Ah, es cierto. Uno tiene que medir y ver las consecuencias de las decisiones que uno toma. Es cierto. Pero uno también tiene que ver que si Dios las permite, es por algo y para algo. Amén. Amén. ¿Soy claro? ¿Me hago entender? Doy un paso más y con esto voy entrando. Yo creo que para vivir en comunidad, llámese familia, llámese comunidad parroquial, llámese comunidad de trabajo, creo que hacen falta dos claves. Primero, tiene que haber libertad. Dios, una característica que ha hecho en nosotros es que nos ha hecho libres. Es decir, tener la capacidad de elegir. Yo no tengo experiencia en la vida matrimonial, Jesús, lo aprendo de lo que vivo con ustedes, lo que aprendo en las sesiones, lo que voy descubriendo, voy leyendo. Pero yo creo que en el amor esponsal tiene que haber democracia. ¿Ya? O sea, es una relación de iguales. O sea, nunca se está por encima del otro, o yo voy a tomar decisiones arbitrarias sin consultarlas con el otro. ¿Sí me entiende, José? Digo Jesús. Pues me imagino, digo Jesús porque Isabel no está aquí, por eso hablo mal de ella. Me dice que yo estoy hablando mal de ella. ¿Ya? O sea, me imagino que un día Jesús, que tu esposa diga, ay, no voy a cocinar, pero ¿por qué? Si esa es su responsabilidad. Decir, sí, me entiendo, o sea, tiene que, no sé si me van a entender, tiene que haberlo conversado, tiene que haber libertad. Es decir, no tiene que haber imposición. A mí me tiene que hacer arepa con conejo frito todos los domingos porque yo no creo en eso. ¿Ya me entendés? Ya tiene que haber libertad. Y segundo, yo creo que tiene que haber tolerancia. Para poder vivir en comunidad, tiene que haber tolerancia. ¿A qué llamo yo tolerancia, señoras Marías? Tolerancia es que a veces en la vida de familia, muchas veces nos toca abrazar las espinas, es decir, los defectos de la otra persona. ¿Ya? Y cuando me toca abrazar los defectos, y cuando me toca amar, aceptar a esa persona desde y en la dimensión de la cruz, pues allí estoy amando como Dios me amó a mí. Amén. Amén. ¿Fui claro? Sí. ¿Sí? Para poder vivir en comunidad, para poder ser hijo de Dios, pues entonces, primero, uno, tengo que tener libertad, capacidad de decidir. Y segundo, tolerancia. Tolerancia. Amén. 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 Entonces, primera clave, Dios es uno. Hay un solo Dios. Segundo, no solo es uno, sino que es un Dios que es
Comunitario. Señora Janet Zapata. Dios es comunidad. Y eso ojalá que lo entendamos. Por eso yo estoy convencido, tal vez yo no lo veré. Tal vez yo no lo veré. O lo veré cuando llegue a viejo, si es que llego a viejo. Como ahora, cuando el hombre cumple 55 años, le da infarto. ¿Sí? Como si ya vieron noticias por ahí, también otro actor por ahí, a los 55 años le dio un infarto. Entonces, no sé si llegaré, ya, pero llegaremos en que el sacerdote volverá a vivir en comunidad, insertado en una familia. No es que tiene su propia familia, ¿no? ¿Estoy claro? Insertado en una comunidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la soledad. Amén. Amén. ¿Fui claro? ¿Me voy a entender? Tercero, y con esto termino. Oye, tenemos un solo Dios, Dios es comunidad, y lo más importante es que todos somos hijos de Dios. Y aquí sí paso la tercera enseñanza en la segunda lectura. Decía la segunda lectura. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Y cuando yo soy hijo de Dios, entonces yo vivo confiado. Cuando soy hijo de Dios, vivo confiado. Es decir, no dejo que las tragedias de la vida me tumben. Y si las tragedias de la vida me tumban, tengo que tener conciencia de que Dios me dará la fuerza para levantarme. Y creo que eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Oiga, somos hijos de Dios. Repito e insisto, retomo la idea que tenía ahorita. Por favor, seamos hijos de Dios, no mendigos. Usted y yo sabemos que un mendigo siempre pide, y a veces nuestras oraciones es solo pedir, pedir y pedir. Y también tenemos que dar gracias. Moisés, Dios siempre nos da motivos para sonreír, siempre. Si por un lado la vida te golpea, quitándote personas, dañándote las cosas, perdiendo amistades, viviendo la traición de las personas, el abandono de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, Dios siempre te da motivos para sonreír. Por ejemplo, un motivo para sonreír es que tienes la oportunidad de vivir, ¿ya? Que estás asegurado de que al otro día tendrás una cama y un lugar para descansar. ¿Sí me entiendes? Soy hijo de Dios. Y creo que también es importante a lo largo del día hacer un checklist de todas las bondades que Dios siempre nos concede. Amén. 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 Resumen. Un Dios que es uno. Dos, un Dios que es comunidad. Y tercero, un Dios que nos ha hecho sus hijos. Y si nos ha hecho sus hijos, tenemos que creer en su providencia. Amén. 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 Termino con una frase como la que colocaría @Padre William. Cuando Dios cierra una puerta, Él mismo se encarga de abrir una ventana. Bueno, es un refrán. Cuando Dios cierra una puerta, Dios, Él mismo se encargará de abrir una ventana. Amén. 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 Hablando de ventana, ¿abrimos la ventana?